¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Como siempre, es un gusto saludarlos. Transmitimos desde la cabina del periódico Ruta en enlace con la estación radiofónica NQ. Les mandamos un saludo desde la ciudad de Tulancingo. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia 90.1 FM y 640.am. Les recuerdo que esta estación llega a más de 10 estados del país, incluido parte de la Ciudad de México. También transmitimos por redes sociales a través de periódico Ruta, Facebook Live. Bueno, el día de hoy tenemos invitados especiales. Nos acompañan el columnista Rafael Cardona Sandoval. Él es autor de la columna El Cristalazo. Gracias, Rafael. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti por la invitación y a la NQ por ser nuestros anfitriones. Por cierto, les mando un saludo afectuoso a don Alejandro Wong. Me dijo, salúdame pues mire, personalmente. A mí me da mucho gusto estar con Juan Carlos Ortiz, pero también me da mucho gusto saber que ahí anda mi querido maestro Wong, quien hace tanto tiempo que no veo, pero lo recuerdo con muchísimo afecto cada vez que puedo. Bueno, también está con nosotros José Ureña Velázquez. Él es también columnista de mucho tiempo. Su columna es Teléfono Rojo. Ya no quiero entrar en más detalles de la currícula de cada uno de ustedes porque son muy conocidos en el medio periodístico y a través de sus columnas que han estado en diversos periódicos. Bueno, el día de hoy el presidente López Obrador cumplió 2 años de gobierno, de ejercicio gubernamental. Hace 2 años, justamente cuando tomó posesión, dijo una frase que a muchos nos llamó la atención justamente en el Zócalo, cuando dijo, ya no me pertenezco, soy de ustedes. Rafael, fue una frase emblemática. Pues mira, a mí me parece que es una frase que yo ya había escuchado en otros dirigentes políticos y me parece que es una forma muy mística de entregarse en los brazos del Dios pueblo. Eso de decir yo ya no soy yo soy el pueblo encarnado, me parece que tiene un poco de teísmo y muy poco de política, pero mucho de propaganda. Y esa es la gran característica que ha tenido este gobierno. Si me preguntas cuál es la ideología del presidente de la República, yo te diría que su ideología es el populismo orientado a los pobres. Pepe Ureña, sí. Pero vemos que el presidente sigue cosechando puntos. En lugar de ir a la baja, va al alza. En estos 2 últimos años, todas las encuestas dan aproximadamente un promedio del 65% de aprobación. ¿Por qué? Hoy varias encuestadoras sacan su información y está en 61 en la media. Es 61%, que de cualquier forma es muy alto. Ya no es el 85% que había hace 2 años, pero bueno, es altísimo. Recordemos que Salinas, antes de los 2 magnicidios, el de Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, andaba arriba del 63%. Esto, por supuesto, es solamente una referencia, pero aquí retomo lo que ha dicho Rafael Cardona con mucho tino, es el gobierno de la propaganda. Un gobierno de propaganda que llega a su público, únicamente a su público. Los que escuchamos y lo criticamos, los que no estamos de acuerdo, o los que estemos o no de acuerdo con lo que dice, o parcialmente de acuerdo, no somos los destinatarios de eso que él hace, de eso que él dice. Entonces, su pregón, su sermón de la mañana va invariablemente a su gente, a su público, y por eso mantiene esa alta calificación. Pero le ha funcionado, ¿no, Rafael? Mira, yo creo que es muy importante esto que ahora se está señalando. El presidente de la República ha hecho de la propaganda su escudo y su defensa y su herramienta. Él mismo lo ha confesado así, o lo ha analizado así. Ha dicho que para eso le sirven a él las conferencias de las mañanas y que los va a seguir haciendo porque eso es lo único que le permite evitar el golpeteo de los conservadores que están, según él, incrustados
en los medios tradicionales. ¿Qué es lo que produce la propaganda entre la gente que ya está convencida, que es su público? Bueno, pues produce una adhesión constante, produce una vocación de identidad entre sus seguidores y produce un fenómeno que no habíamos visto nunca en México en tales proporciones. Mientras un grupo de ciudadanos muy grande comulga, y uso la palabra comulgar en el sentido religioso, está en comunión con el presidente, otro grupo de la sociedad mexicana está en desacuerdo con él. Y eso ha producido un efecto de polarización nacional. Yo diría que el principal efecto de la propaganda es que los que la creen acentúan su creencia y los que no la creen acentúan su rechazo. Y entonces se produce una división en el país. Y esa división ya marcó a toda una generación, porque la obra de Andrés Manuel López Obrador no tiene como finalidad el cumplimiento de un término constitucional de 6 años. La finalidad de Andrés Manuel es trascender más allá de su gobierno. No estoy hablando de reelección, no es necesaria. Es simplemente la instalación de un modelo de hacer política que él ha diseñado para que tenga mucho tiempo más de duración de lo que tuvo lo que él llama el periodo neoliberal de México, que según él fueron casi 30 años. Entonces, eso es lo que se pretende. Y por eso, todos los semestres, todos los trimestres, y cada vez que hay una efeméride, entonces viene un informe, un análisis, una rendición de cuentas, que casi siempre es una rendición de cuentos, porque nos vuelven a contar la misma historia del informe anterior. Este no es un informe, este es un festejo de aniversario. El informe es el 1 de septiembre y es al Congreso y no se da, porque al Congreso no se le da un informe oral, se le entrega un montón de documentos y se acabó la historia. El presidente no va al Congreso, no rinde cuentas frente al Congreso de la Unión. Bueno, hay dos hechos que son incontrovertibles. Uno de ellos es el aumento al salario mínimo, que ya lleva más del 30%. Y el otro es el combate a la corrupción, específicamente hacia los que fueron funcionarios de la anterior administración. Muchos se preguntan, si hubiera ganado otro partido, hubiera pasado, hubiera ocurrido lo mismo en estas dos específicas situaciones, Pepe. Invariablemente habría aumentado el salario, eso es casi por disposición y año con año se revisa. Quizá no en los niveles, no están los niveles que lo impuso él, porque más lo impuso, lo dictó para la frontera norte, más arriba del resto del país. Pero más allá de eso es quiénes tienen salario en este tiempo. Yo creo que ese es un cuestionamiento más de fondo de si beneficia o no beneficia. Porque puede haber salarios muy altos y realmente el mínimo no puede calificarse de alto. Si no hay empleo, si están cerrando empresas, si a la mayoría de los trabajadores les han reducido el salario, si muchos de ellos andan ahora desesperados porque no tienen siquiera seguro social, porque no son trabajadores al amparo de la institución de seguridad pública. Entonces, yo creo que es un asunto más allá de un incremento de 30 a 40 pesos al día, que fue lo que significó para la frontera norte, que es la cifra más alta que se asignó hace un año. ¿Y corrupción? En cuanto a la corrupción, pues todos la percibimos igual, no vemos a la gente a los que señaló en el pasado, no vemos castigados, por el contrario, los vemos beneficiados. Ahí tenemos a Lozoya, ahí tenemos a Emilio Cebadúa, ya viene el dueño de Altos Hornos de México, en fin. Así, sanciones no las hemos visto, que es lo que la gente quiere, más allá de si se recuperan o no los recursos. Esa es una parte, pero la otra, la práctica. Uno se encuentra en la calle al policía estirando la mano
va uno por la carretera federal y también sucede lo mismo con las vías ya de élite, como se llaman ellos. En fin, en las oficinas públicas sigue constante el pedimento de recursos. No veo avances en la práctica, en el hoy. Sí veo condenas al pasado, persecuciones al pasado, pero no medidas para prevenir y para evitar que suceda en adelante. Pero, sí, Rafael. Mira, es que aquí estamos cayendo en el simplismo. A ver, ¿cuál es la verdadera y más grave corrupción que hay en este país? La corrupción no es el mal uso de los recursos públicos únicamente. Sí, esa es una forma de la corrupción. Pero, por ejemplo, cuando el sindicato de maestros toma vías ferroviarias en Michoacán y exige plazas y demanda privilegios y demanda prebendas, ¿eso no es corrupción? Tolerarlo no es corrupción. Fomentarlo no es corrupción. Modificar las leyes de la educación para darle gusto a un grupo sindical no es corrupción. Yo creo que sí. Yo creo que la corrupción es desviar el dinero público hacia fines partidarios. Y no conozco fin de partido más notable que aumentar la clientela del partido que reparte dinero. Esa es otra forma de la corrupción. Yo creo que es muy fácil decir que la corrupción es simplemente aceitar la mano de un burócrata para que ponga un sello en un papel. Eso es un burocratismo infame. Si no existiera un mal sistema de administración lleno de trabas, no sería necesaria la dádiva. En este país, para abrir un negocio, hacen falta miles de trámites. Y una vez que lo abriste, hace falta encomendarse al Sagrado Corazón de Jesús y decirle detente a los que te llegan a cobrar el piso. Y eso también es corrupción. Es una corrupción social, no es una corrupción gubernamental, no es una corrupción burocrática. Y contra eso no se hace nada, o se hace muy poco. Entonces, hemos creído que solamente la fórmula del discurso presidencial define la realidad de las cosas que el discurso presidencial quiere abordar. Y la realidad es mucho más amplia que ese discurso. Y lo vamos a ver ahora que hablemos de los asuntos sanitarios, de la seguridad pública, y después tratemos de explicar por qué entonces el presidente mantiene envidiables niveles de aprobación. Llama la atención, por ejemplo, que Mitofsky, en justamente la aprobación, la investigación que hizo sobre la aprobación del presidente, en 5 estados es donde se alcanza la mayor aprobación, pero son Guerrero, Tabasco, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz. Guerrero, gobernado por el PRI, Tabasco por Morena, Tlaxcala por el PRI, Oaxaca por el PRI y Veracruz por Morena. Y los estados donde existe menos aprobación son Guanajuato, Jalisco, Colima, Chihuahua y Aguascalientes. Son 3 del PAN, 1 del Movimiento Ciudadano y 1 del PRI. Entonces, ¿por qué ahí en esos estados que son gobernados por el PRI es donde se tiene la más alta aprobación del presidente de la República? ¿Qué fenómeno es este, Pepe Ureña? La sociedad, el nivel social de la gente. Por supuesto, además ha sido el hábitat natural del presidente. Él hizo campaña allá estaba su base. Recordemos que en 2006 arrasó en el sur, pero perdió en el centro y en el norte, o fue menos en algunos lugares del centro del altiplano, donde tuvo un margen considerable. En el norte perdió, en 2006, 2012 también. En esta ocasión mantuvo su base o incrementó su base en el sur, porque el discurso es para los pobres, y también el hartazgo se manifestó en un voto favorable en la parte norte. Ahora bien, él decía hoy en su mensaje, 70% de la población recibe apoyos del gobierno. ¿Te indica algo eso?
Estamos aquí en la parte que mencionaba Rafael Cardona, cuando la corrupción a favor del partido en el gobierno, la dádiva en nombre del gobierno y para el partido del gobierno. Bueno, fíjate, si nos permiten, vamos a una pausa, Rafa, si nos permites, y regresamos con ustedes, por favor. Vamos. Bueno, ya regresamos, amigos. Estamos en el programa Entre Líneas y tenemos de invitados especiales a Rafael Cardona Sandoval, autor de la columna El Cristalazo, y a José Ureña, autor de la columna Teléfono Rojo. El día de hoy el presidente en su informe dijo que le entregaron un sistema de salud en ruinas y hace un año prometió que íbamos a tener un sistema de salud equiparado a un país europeo. Rafael. Bueno, mira, antes de comentar este asunto, déjame terminar con un poco de lo que habíamos dicho hace un momento sobre la distribución del dinero y su correlación con la aceptación presidencial. La entrega de dádivas, ya sea como pensiones o como becas o como subsidios directos a diferentes grupos vulnerables de la sociedad, tiene como gran finalidad lograr el bienestar de la población mexicana. Hasta el banco se llama el Banco del Bienestar. El bienestar es un anhelo, el estado de bienestar es lo que propone la Cuarta Transformación. Pero en 2 años, el bienestar no ha generado una fortaleza económica que se refleje en la sociedad. Por eso, cada vez que el presidente de la República puede, se refiere a la bendición de las remesas, lo cual quiere decir que los pobres más pobres, que son los parientes de los que se fueron de este país por falta de posibilidades de desarrollo y de bienestar, están exportando el escaso bienestar que tienen en los Estados Unidos a manera de remesas para que sus familiares aquí sobrevivan, porque lo que el gobierno les da no les alcanza y no les sirve para satisfacerlos completamente. Eso ha ocurrido. Entonces es un bienestar muy relativo. Eso ha ocurrido todos los sexenios. No, ha habido pero no todos los sexenios. Un ejército de migrantes. Sí, y nada más que no todos los sexenios nos han prometido el bienestar como logro histórico. Todos los sexenios expulsaron mexicanos por falta de oportunidades, pero este gobierno nos dijo que ellos iban primero y no están primero, están segundo, porque primero viven de lo que sus familiares les mandan y después de lo que el gobierno les obsequia o les financia a través de la entrega de su voto. Entonces, el estado de bienestar es una ilusión. Es una posibilidad, no lo dudo, pero esa posibilidad en 2 años no se ve ni siquiera como un indicio. José Ureña, 10 millones más de mexicanos pobres, según el Coneval. Bueno, pues ahí está el resultado de la política, de la no política. Quizá estamos hablando de una situación que le afectó al gobierno, una crisis mundial, pero ya íbamos en picada. Recordemos que el 2019 terminamos con menos 0.1%. La economía decreció eso. Y con tendencias a la baja. Se pronosticaba, algunos decían, menos 2-3%. Ahora hablan de 9 o 10%. Entonces, en esas condiciones, pues sí es entendible que a falta de resultados, y inclusive en el combate a la pobreza, se esté hablando de un nivel de bienestar y que se mencione a lo que mandan los del extranjero, sobre todo en Estados Unidos, a México, nuestros mexicanos allá. Además, con un dato, son beneficiarios de los programas con los que
el gobierno de Donald Trump en este momento está atacando la crisis económica y que ha repartido recursos hogar por hogar para incrementar el consumo. Ese dinero es el que nos está favoreciendo y en alguna medida es dinero que ha entregado el gobierno a los mexicanos radicados allá. Rafael, ahora sí hablamos del sistema de salud. El sistema de salud. Mira, a mí me parece, si tú quieres, una coincidencia sumamente, ¿cómo podría yo llamarla para no ser grosero? Me parece una coincidencia muy poco afortunada que cuando se acerca la fecha que el presidente puso libremente, él la puso, como inicio de un sistema sanitario de la altura y la calidad de Dinamarca o Canadá, que precisamente en esa ocasión, en ese momento, la Organización Mundial de la Salud le llame la atención al gobierno mexicano por el crecimiento de los contagios y el aumento de las muertes por la pandemia. Es casi una broma macabra. Cuando el gobierno dice, ya estamos como en Escandinavia, la Organización Mundial de la Salud le dice, no, estás como en Namibia, no como en Escandinavia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que no vas a lograr un sistema de salud de calidad quitándole el pago de la cuota de recuperación a la medicina más especializada que tienes en el país, que es la de los Institutos Nacionales de Salud. De alta especialidad. INER, y nutrición, y cardiología, y cancerología, y todo lo demás. No es quitándoles la cuota de recuperación o cobrando por los servicios como vas a lograr un buen servicio. Vas a empobrecer a unos hospitales que ya están en la miseria, que están a su límite o más allá de su capacidad y en donde no hay posibilidades de atención oportuna y de calidad, a menos de que la familia del paciente compre los insumos médicos. Si tú llegas a operar a un familiar tuyo al Instituto de Nutrición, tienes que llevarles todo, el kit quirúrgico completito, porque ahí no hay. A veces no hay ni guantes para que los cirujanos puedan entrar al quirófano. Ellos tienen que comprar a veces sus propios instrumentos de trabajo. Y ese no es un sistema de calidad como el de Escandinavia o el de Canadá. Y ya, ¿para qué vamos con las cifras de los muertos y para qué hablamos de todo eso? Nada más remato con lo siguiente. De la pandemia, del principio de la pandemia a esta fecha, el presidente ha emitido 2 decretos y los 2 han tenido que ver con días de duelo nacional, días de luto y banderas a media asta. Y el único programa adicional de sus programas clientelares ha sido para el pago de gastos funerarios. No se nos saturaron los hospitales, pero se nos saturaron los panteones. Pepe Ureña, pero más de 100,000, 105,000 decesos en el país dejan a muchas familias sin padres, sin hermanos, sin madre, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay mucha gente, o la mayoría de los que votaron inclusive por López Obrador, siguen creyendo en que están el actual gobierno haciendo bien las cosas en cuanto a lo que se refiere del coronavirus. Pepe. No sé. ¿Qué pasa? Son otros datos, no sé qué es lo que está ocurriendo. A ver, yo te cierro la cifra. Van 106,765 muertos al día de hoy, según el reporte que dieron hace rato. ¿Por qué le sigue creyendo? Bueno, yo creo que vamos a regresar a Joe Goebbels, ¿no? A 80 y tantos años después estamos reviviendo la teoría, después de repetir la misma frase, la misma idea, la gente la toma por cierta. Y aquí la toma por cierta. Yo creo que también en esta parte cuenta mucho el hartazgo que existió con el pasado. La gente se sintió, sobre todo, agraviada, se le mentía, se le robaba,
se le decía que íbamos muy bien y no íbamos bien. Entonces, ahora que percibe un apoyo, ahora que ve al presidente con un mensaje del que quiere o que quiere oír, que le satisface, entonces eso habla de que se siente satisfecha. Es una parte. La otra es que quizá las partes más afectadas con el coronavirus son las urbanas, no las rurales. Y los más, como decía Colosio, los más pobres de los pobres están en las zonas rurales, en las zonas marginadas, en las serranías. Entonces, ahí no es tan grave la pandemia. Quizá también cuente ese factor. Pero, Rafael, polarizar tanto a la sociedad, ¿a dónde nos llevaría? Bueno, ya nos llevó a tener un país dividido, en donde, lejos de fomentar la solidaridad humana, estás fomentando la discordia política. Y la discordia política puede llevarte a un país que pase de la división al enfrentamiento. Todavía no llegamos a eso y ojalá que nunca lleguemos a eso, pero lo que yo sí veo es que la reiteración constante de un mensaje, lejos de desgastar el contenido de ese mensaje, como suponen los teóricos de la comunicación, en el caso presente, lo único que produce es adhesión y credulidad. Yo estoy seguro que la primera vez que una persona probó un vaso de cerveza, no le gustó, pero tanto le dijeron que la cerveza era una maravilla que después ya no podía vivir sin ella. Hay muchas cosas a las que te acostumbras solamente porque te están machacando la propaganda o la publicidad. Entonces, este es un caso en el que el presidente ha perdido popularidad, es cierto. De cuando empezó de hace 2 años al día de hoy, ha perdido popularidad. Pero lo que ha perdido no es suficiente para que él baje a niveles de rechazo. Sigue siendo una figura política de una enorme capacidad de convocatoria y de persuasión. No nos olvidemos de una cosa. Andrés Manuel López Obrador es el más grande líder político de la historia de México. Nos guste o no nos guste. Otros fueron líderes, pero fueron líderes desde el poder. Hablo, por ejemplo, del general Cárdenas. El general Cárdenas fue un líder, también muy montado en la propaganda, ¿no? Pero fue un líder nacional. Sí, pero fue líder con 2 instituciones poderosas detrás de él. Una, el ejército, y la otra, el ejercicio del poder ejecutivo. Pero Andrés Manuel ya era un líder antes de tener el gobierno. Entonces él también tiene 2 instituciones poderosas y quizás ahora tiene 3 instituciones poderosas detrás de él. Su movimiento político propagandístico populista, que ha conquistado, si no el bolsillo, sí el corazón de muchos mexicanos y mexicanas, como dicen ahora. El ejército, al cual hoy le debe todo el respaldo institucional del país. Y después el ejercicio del poder de una manera como yo no he conocido a otro presidente. Ya hubiera querido Díaz Ordaz tener el control del país que tiene Andrés Manuel López Obrador. Y por si cierto, Díaz Ordaz hubiera tenido ese control, el 68 no habría ocurrido. Ayer el presidente dijo 3 cosas que le preocupaban, pero la tercera fueron los medios de comunicación, a quienes todos los días, desde la conferencia mañanera, ataca, denigra, pone en entredicho y además descalifica a quienes justamente lo critican a través de las columnas. Pues sí, pues como dijo Cuco Sánchez, ¿no? Como los carreros somos y en el camino andamos. A él no le gustan los medios, pues a algunos medios no les gusta a él, y cada quien que juegue en su cancha, nada más que jugar en la cancha del gobierno es un abuso. ¿Por qué? Porque el ejercicio del poder aplasta.
y los periódicos, que yo sepa, no aplastan ni a las moscas. Pepe, ¿tú te has sentido intimidado? A ver, perdón. Digo, Sí. Somos los patitos de la feria, por supuesto, nos dispara todos los días, ¿no? Eso está bien, pero yo me gustaría terminar un poco lo que mencionaba Rafael en torno al sistema de salud y que tú le tomaste en este segmento. Él dijo hoy que su gobierno ha ahorrado 1.300.000.000.000 de pesos con la austeridad. La pregunta es, ¿dónde están? Una segunda pregunta sería, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué sería del sistema de salud pública de este país si esos recursos se hubiesen inyectado a los hospitales, a abastecer medicamentos, a atender a nuestros enfermos, en fin, a muchas cosas? Esa sería muy interesante. Esto lo recordaba cuando lo escuché, porque antes Ricardo Monreal dijo que el presidente se sostenía en un trípode. Lo menciono: honestidad, programas sociales y austeridad. Sí, pero yo no veo obras. Yo quisiera saber qué pasó con los hospitales, 200 tantos hospitales que dice que le dejaron inconclusos y abandonados, pero que tampoco están funcionando, que no les ha terminado, que no están en estos momentos en servicio público. O sea, hoy que tanto se requieren, quizá serían la solución, por lo menos en espacio físico. En cuanto a los medicamentos, no los hay de ninguna especie. Hoy el doctor Hugo López-Gatell, decía que quizá este mes lleguen las vacunas, el primer avance. Ojalá así sea. Por fin le dio esa posibilidad, y vaya que lo hizo con una fecha pues muy cercana. Pero, ¿qué ha pasado con ese sistema de salud? Que es cierto, lo encontró en ruinas, pero no lo ha sacado de las ruinas a 2 años de su gobierno. Hoy Yo creo que, sí, perdona, mira, yo creo que ahí lo que pasó es que el presidente encontró un sistema en ruinas y entonces tiró las ruinas. ¿Ya? No, pues sí. Es una metáfora como la de Carlos Salinas, cuando dice que encontró la economía tomada con alfileres, prendida de alfileres. Dicen, sí, pero le quitaron los alfileres. Pues sí, pero ¿para qué le quitó los alfileres? ¿Para ¿no? qué se los quitan exactamente? Pues sí. Bueno, también el día de hoy destacó entre sus logros la rifa del avión presidencial, la entrada en vigor del TEMEC y el sistema de educación por Internet. ¿Qué comentarios, Rafael? Mira, el asunto del avión es un asunto meramente, como dicen en España, de cachondeo. Ese avión no tiene ninguna importancia a la hora de un presupuesto de 5 o 6 billones de pesos anuales en un país que Pero ocupa... es un símbolo. Es un símbolo. Y como símbolo, él lo ha aprovechado muy bien o muy mal, según de qué lado lo quieras ver. ¿Nos permiten? Vamos a una pausa y vamos regresamos. a la pausa a la velocidad de un Boeing Dreamliner. Muy bien, o sea, regresamos. Está estacionado. Marca. Bueno, amigos, ya regresamos, seguimos en Entre Líneas y están con nosotros nuestros invitados especiales, Rafael Cardona Sandoval, autor de la columna El Cristalazo, y José Ureña, autor de la columna Teléfono Rojo. Hablábamos del avión presidencial, un avión que no se vende, que se rifó, pero pues que sigue ahí parado, sin pistas ni nada, ¿verdad, Rafael? Pero Mira, es un símbolo. Es un símbolo. Y yo creo que los símbolos funcionan muy bien cuando la realidad no te funciona. Entonces,
el presidente es muy dado a ese tipo de cosas. O sea, dice, yo no voy a vivir en Los Pinos porque es muy lujoso. Pues es más lujoso vivir en el Palacio Nacional, ¿no? Yo no voy a tener un avión porque es muy opulente el viaje en un avión. Pues no, pero de todos modos, cuando vuelas en un avión, sea de tu propiedad o tengas que comprar 40 boletos para ti, para tu comitiva y para el grupo de trabajo que te acompaña. Entonces, pero a la gente en general le gusta que le diga que ya le quitaste al otro lo que el otro te había robado a ti. Entonces, bueno, eso le funcionó muy bien. Después cayó en una cosa ahí medio esperpéntica de que como no me lo quieren comprar, como no lo puedo rentar, como no lo puedo fletar, pues lo voy a rifar, pero tampoco lo puedo rifar porque no es mío. Entonces voy a rifar el equivalente de los premios de lo que sería si lo rifo. Y total, un cachondeo. Pero que al presidente le sirvió para aumentar su popularidad, que es lo único que importa. Nada más eso. Ahora, relacionado con los poderes, este gobierno tiene el poder ejecutivo prácticamente en la mayoría del país, tiene el poder legislativo en la mayoría de los estados, tiene el poder judicial, pero también tiene un poder de facto, que es el poder de los militares, a quienes se les ha encargado una serie de obras muy significativas, entre ellos la construcción del nuevo aeropuerto en Hidalgo, en el Estado de México, Hidalgo, la construcción del tren allá en el sureste, la refinería, las más de 1,000 sucursales de bienestar, la dirección de aduanas, la misma, la Policía Federal, hoy la Guardia Nacional, etcétera. Son muchos los asuntos en los que los militares están interviniendo. Y tú decías algo, Rafael, en el otro corte, ¿qué hubiera dado justamente Díaz Ordaz en tener toda esta estructura a tu favor? Pero mira, en los tiempos anteriores, los gobiernos del PRI tenían todo eso, pero lo usaban de otra manera. El sometimiento del Poder Legislativo a las decisiones del Poder Ejecutivo en México es una tradición. Siempre ha sido, sí. Es una tradición. Y lo único que pasa es que ahora es una tradición y es un ejercicio que no se oculta. Hoy se hace de una manera abierta, clara, tranquila. O sea, yo tengo a un amigo y le doy el control de la mayoría en la Cámara de Diputados y después quito a mi amigo de la Cámara de Diputados y lo pongo a presidir el partido. Se acabó. Lo mismo que se hacía antes. Tú tenías un amigo, lo ponías de presidente del partido, un amigo hidalguense, lo ponías de presidente del partido al general Corona del Rosal y después lo hacías jefe del departamento del distrito, como regente y a gobernar la capital del país. ¿Y qué? ¿Lo puedo hacer? ¿Y qué? Bueno, está bien. Nada más que ahora el ejército, aparte de eso, ya hace cosas que no le corresponderían. Pues, ¿qué hicimos? Pues cambiamos la ley. Hacemos una Guardia Nacional que dijimos que iba a ser un grupo civil y es un grupo militar. Y para eso contamos con el Poder Legislativo. A ver, apruébenme esto. Y lo aprobaron todos. Hasta los supuestamente opositores en el Senado lo aprobaron completamente. A sabiendas de que estaban haciendo la militarización de la seguridad pública del país. Para un gobierno que llegó con la promesa de regresar a los militares a sus cuarteles. Pues ni los regresó a los cuarteles, ni les quitó responsabilidades, sino que les aumentó no solamente el trabajo, sino el control del país. A partir de esto, el ejército se convierte para las próximas elecciones en un agente de decisión sobre la próxima candidatura presidencial. ¿Tan grave? Ese tamaño.
Bueno, ya verán si no. Oye, no, Ahora el ejército va a opinar. y también ya le entregó el control del avión presidencial. Fíjate, ahorita cuando mencionaba Rafael que es parte de la propaganda. Y de las pipas. También. De las pipas, sí. Sí, todo, sí. ¿Saben a cuánto equivale y qué barata es la propaganda que se está haciendo desde el poder? ¿Saben a cuánto equivale por cada mexicano en promedio el avión presidencial? 23 pesos. Es decir, por 23 pesos individualmente multiplicados por 130 millones de mexicanos, nos da los 3,000 millones que él quería sacar. Con un agravante que no se vendieron ni los boletos, los pagó el gobierno en gran medida porque urgía acomodarlos a fin de entregar a los ganadores. Esa es la historia. Ahora bien, mencionaba también Rafael la Guardia Nacional y el control de la seguridad. Seguramente el Ejército y la Marina, hay que decirlo, no están preparados para la seguridad pública. Y aquí van los datos de hoy en la guerra de cifras. Van 69,030 homicidios en 2 años de gobierno y van 107,000 muertos por COVID. O sea, ¿de cuánto estamos hablando? De más de 175,000 mexicanos. Ese es el resultado hasta este momento de esas cifras. Bueno, son muchos los temas, pero uno muy importante y que está próximo a ocurrir es la relación con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. 20 de enero tomará posesión el candidato ganador demócrata, José Biden. Y aquí en México, las autoridades federales se han negado sistemáticamente a reconocer el triunfo. Están esperando a que el colegio electoral declare a Biden presidente electo de los Estados Unidos. Ese retraso, algunos dicen que nos va a costar, otros dicen que es la formalidad, pero enfrente está el tránsito de mercancías que día a día tenemos los mexicanos con los Estados Unidos. Rafael. Mira, yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas. Creo que volvemos al tema del ejército. El ejército sufrió una profunda molestia cuando los Estados Unidos capturaron al general. No nos olvidemos que eso ocurrió el 15 de octubre. 2 semanas después fueron las elecciones. Y el presidente y su canciller habían dicho que no iban a hacer ninguna opinión sobre el proceso electoral americano, excepto una, haber ido allá durante el proceso electoral. ¿En favor de quién? Del señor Trump, sin ninguna posibilidad de entrevistarse con nadie del Partido Demócrata, ni siquiera con la líder de la Cámara de Representantes, la señora Nancy Pelosi. Bueno, ahí empezó el remo. Vamos a remar para este lado. México le ayudó al señor Trump en todo lo que quiso. Lo que quiso el señor Trump, no lo que quiso México. Fuimos obsecuentes, diligentes y obedientes como nunca lo habíamos sido desde la Segunda Guerra Mundial, cuando éramos aliados. Ahora no. Ni siquiera ese cuento de que somos socios comerciales, no somos socios. Somos signatarios de un acuerdo, ni siquiera de un tratado. Bueno, entonces, no se podía tirar en brazos de Biden para no estorbar la negociación que nos permitiera regresar al general y bajarle el coraje a los militares, a quienes se había amenazado con una purga. El presidente dijo que iba a haber una purga estilo Policía Federal cuando agarraron a García Luna, y eso enfureció a los soldados. Y los soldados le dijeron, oye, tienes que defender allá. Ya se logró. El error no fue el reconocimiento, porque México no puede reconocer a nadie. El error fue que cuando le dijeron, hay una línea telefónica abierta para que hables con Biden, el señor le colgó el teléfono. O no se lo contestó, que es lo mismo. Y ese es un error de táctica política. Y ese error se va a pagar de alguna manera.
No, no nos van a invadir, no van a romper relaciones, no nos van a quitar, no, nos van a hacer la vida difícil, cada y cuando necesiten hacernos la vida difícil. Pepe. Sí, mira, yo lo que creo lo he publicado, además, se están perdiendo casi 3 meses maravillosos para establecer, para encaminar las relaciones con el nuevo gobierno. Eso es lo primero. Es muy acertado lo que menciona Rafael en torno a Rafael Cienfuegos. La información de la que yo dispongo es que el 17 de octubre, 2 días después de que fue detenido el general, acudieron 9 generales de división del Estado Mayor del Ejército al Palacio Nacional, y entre ellos iba el secretario de la Defensa, y le dijeron que eso no podía seguir así, que era un perjuicio al país, un daño a la imagen del ejército, y pedían que actuara. En ese momento se comenzó a actuar y efectivamente se operó la liberación del general, pero simultáneamente se hizo campaña a través de los consulados por Donald Trump. Eso pasó antes de la elección. Después, ya que ganó, pues simple y sencillamente parecería una inercia, pero no, estamos con Trump hasta el final, y esto simplemente va a retrasar los acuerdos, las negociaciones, y sobre todo para desmontar varias cosas. Primero, el aparato militar con el que se contiene a los centro- y sudamericanos en el sur de la frontera. Segundo, la parte comercial. Faltan muchos acuerdos por resolverse en materia ambiental, en materia laboral, aguas, materia laboral, y ahí es donde va a presionar Joe Biden. Ellos van a ser muy cuidadosos en que se respeten las normas internas, porque hoy en el informe presidencial se hablaba de que hay una reforma laboral y que hay democracia sindical. Sí, pero ¿alguno de ustedes ha visto a un líder, añejo líder sindical, que haya dejado poder y que no mantenga el control de su sindicato como lo ha hecho siempre? Es ahí donde va a operar Joe Biden, simplemente quizá con gestiones, con mano suave en algunos momentos, pero también haciendo valer los acuerdos que se han firmado. Pues mire, yo no sé si lo va a hacer con mano suave o no. Yo no conocí personalmente al señor Trump, pero sí conocí al señor Biden. El señor Biden es un hombre de muy mal carácter, me consta. Lo conocí hace 30 años en Washington y me consta que tiene muy mal temperamento. Vamos a ver qué hace. Pero lo único que yo sí sé es que había fórmulas diplomáticas para darle una satisfacción sin necesidad de darle, entre comillas, un reconocimiento. ¿Qué le hubiera costado al presidente de México mandarle un telegrama al señor Biden, telegrama amarillo de los antiguos, o un Twitter, como tú quieras, diciéndole: señor Joe Biden, al llegar este momento de su carrera política, lo felicito muy cordial. Punto. No tenías que decirle nada más. Ahora, simultáneamente, se están restableciendo relaciones, se están tendiendo lazos de acercamiento con el equipo de Joe Biden. Lo primero que se hace, claro, y lo primero que se hace en estos momentos es analizar los nombramientos. Les puedo decir que ya ha habido contactos personales, inclusive del canciller, con el designado secretario de Estado. Pero el presidente prohibió tener contacto, ¿no? No hay relación oficial, subrayo, son personales. O sea, no, también hay una relación personal también entre Roberta Jacobson y la embajadora Marta Bárcenas. Marta Bárcena tiene una relación personal con la señora Jacobson, que está en una parte muy importante del equipo de Biden. Sí hay relación, pero la relación importante todavía no se da. Y se va a dar. Y vamos a ver cómo se escurren las cosas para no incurrir en un enfrentamiento. Que no va a pasar por la parte de allá, porque los gringos talentosos, los gringos con oficio político, no como este orangután de Trump, saben jugar de lado.
saben jugar con suavidad, pero con firmeza. Y de acuerdo a sus intereses, obviamente. No, bueno, nadie juega en contra de sus intereses, ni ellos ni nosotros. Bueno, nosotros sí a veces. Y un dato adicional, recordemos que Marcelo Ebrard hace 4 años hizo campaña por Hillary Clinton y que hizo inclusive spots que transmitió al aire exhortando a la población mexicana a votar por ella y contra Donald Trump. O sea, los contactos personales están ahorita activándose. Bueno, pues yo quisiera tener más tiempo, pero ya llegamos al final. Se nos acaba justamente el reloj. Gracias a Rafael Cardona Sandoval. Lo quiero invitar en otra ocasión, si nos permite, el próximo año para ver cómo vamos. Nos faltó hablar de materia económica y cómo ven las casas, sobre todo las que llevan las cuentas financieras, cómo ven el panorama económico de México y del mundo. Pero Rafael, te vamos a emplazar nuevamente, si nos permites, a otro programa. Gracias, Rafael. Bueno, muchas gracias a ti por tu invitación y un saludo para todo tu público. Gracias, Rafael Cardona. Lo mismo a José Ureña. Gracias, como siempre, Pepe. Pásenla muy bien. Buenas noches. Bueno, no me resta más que despedirme de mis compañeros. Jorge Martínez, que estuvo en los controles allá en Pachuca. Maritza Hernández, que estuvo en los controles en la cabina de la NQ de Tulancingo. Y a quienes desde la cabina del periódico Ruta hicieron posible la transmisión de este programa a través de las plataformas de Telmex y las redes sociales. Brian Carranza y Celso García. Les agradezco. Muy buenas noches.